El serapión se asocia con las esferas Aisil debido a su supuesta conexión con una inteligencia celestial y con lo que realmente representan estas estructuras subterráneas. Las cajas Serapeum siguen siendo uno de los misterios más asombrosos del planeta. Cada detalle de estas 24 cajas de granito resulta extraño y desconcertante, repleto de irregularidades inexplicables, descubiertas en 1850 por la erudita y egiptóloga francesa Auguste Marot, en el interior de una enorme necrópolis subterránea de estrechos pasadizos en Sakura. Las cajas de Sapam han fascinado a los investigadores modernos. Se cree que se trata de sarcófagos o ataúdes para toros apis sagrados. Su precisión impecable, sus ángulos agudos, su enorme peso y su ubicación subterránea han dejado perplejos a arqueólogos, ingenieros e historiadores. Incluso hoy en día, la tecnología más avanzada y las herramientas de perforación con punta de diamante temblarían ante el inmenso desafío de igualar la brillantez matemática de las cajas de Serapio. ¿Cómo pudo una antigua civilización egipcia, utilizando herramientas y cinceles de cobre, cortar y dar forma al granito macizo con tanta precisión? ¿Cómo se transportaron estas 24 enormes cajas, cada una con un peso de entre 70 y 100 toneladas, hasta el yacimiento, y cómo se alinearon y colocaron perfectamente en sus nichos? Los arqueólogos sugieren que el Serapeum de Sakura servía como complejo funerario para los toros apis sagrados, considerados manifestaciones vivientes del dios Ta. Pero, ¿por qué los egipcios invertirían semejante esfuerzo, trabajo, manipulación y artesanía para enterrar toros muertos, incluso si se les consideraba divinos? Resulta excesivo. Talladas en enormes bloques de granito, las cajas de Serapeum reposan en las profundidades de kilómetros de túneles subterráneos y presentan ángulos de 90 grados asombrosamente perfectos. Los antiguos constructores lograron una precisión geométrica exacta en las paredes interiores de las cajas, incluso en tramos de 3,35 metros, 11 pies. La habilidad matemática necesaria para crear estas cajas es verdaderamente extraordinaria, y los cálculos modernos demuestran que las dimensiones varían en apenas milésimas de pulgada. Un nivel de precisión casi irrepetible. ¿Cómo lograron los antiguos egipcios, utilizando herramientas de hierro, bronce y cobre, tal precisión? ¿Y cuál es el verdadero propósito histórico del Serapeum de Saqqara? Las explicaciones convencionales de los arqueólogos tradicionales presentan lagunas tan enormes como las propias pirámides. Los egiptólogos suelen datar las estructuras antiguas utilizando inscripciones o grabados. En consecuencia, la datación aceptada de las cajas de Serapeum se basa en los toscos y rudimentarios arañazos grabados en algunas de ellas. Estas marcas se han datado en torno al 3000 a.C. Sin embargo, los jeroglíficos de estas cajas en particular parecen toscos y carecen del pulido original, similar al de un espejo que se observa en el granito. Numerosas microarañazos y marcas de herramientas también muestran dónde se deslizaron los cinceles sobre la dura piedra. Imagínese construir estas cajas de granito, con un diseño excesivamente elaborado, un pulido y una precisión asombrosos, solo para que un aficionado les haga grabados chapuceros. Este grabado, que parece un graffiti, no se compara con la excepcional artesanía y el dominio matemático que caracterizan a las cajas de Serapio. ¿Y si estas cajas fueron creadas en otra época y grabadas posteriormente por una cultura completamente distinta? Sin embargo, el gran misterio persiste independientemente de la era antigua que las diseñó. ¿Cómo pudo la simple fuerza humana lograr semejante proeza arquitectónica? A medida que exploramos más detalles sobre estas cajas, el misterio no hace más que profundizar en lugar de resolverse.
En lugar de respuestas, la realidad que se esconde tras estas cajas se vuelve aún más desconcertante. Según investigadores y arqueólogos, el granito utilizado para algunas de las cajas de Sapium ni siquiera se encuentra en las canteras cercanas a Saqqara. De hecho, gran parte del granito procedía de canteras situadas en el desierto oriental de Egipto, una zona sin curso fluvial que la vinculara con Saqqara. El viaje abarca casi 800 millas de montañas escarpadas y terrenos difíciles. Imagínese mover un solo bloque de granito a lo largo de esa distancia, sin herramientas modernas, sin máquinas, arrastrando cada bloque individualmente sobre tablones de madera. ¿Realmente parece algo factible? Sin embargo, no todas las cajas se fabricaron con ese granito del desierto oriental. Algunas se tallaron con granito extraído de Asuán, ciudad situada a unos 500 metros de Saqqara. Si bien ambas localidades están conectadas por el río Nilo, imagínese colocar incluso una sola de estas piedras en una barca alrededor del año 3000 a.C., dado que se estima que cada caja terminada pesa entre 70 y 100 toneladas. Los científicos calculan que un solo bloque de granito en bruto para un sarcófago habría superado las 200 toneladas. Los egiptólogos suelen describir enormes piedras colocadas sobre trineos de madera con arena debajo para facilitar el deslizamiento por tierra. Pero al considerar el tamaño descomunal y el peso abrumador de estas cajas, tales explicaciones pierden rápidamente credibilidad. Aún más desconcertante es una caja sin terminar abandonada en medio de un túnel, sin ningún trineo de madera debajo, sin maquinaria. Incluso cientos de hombres trabajando juntos tendrían dificultades para mover semejante bloque, y sin embargo, esa cantidad de personas no cabría físicamente dentro de los estrechos túneles. Examine esta caja en particular, ya que revela varias pistas cruciales sobre el proceso de construcción. Primero, el túnel es solo 60 centímetros más ancho que la propia piedra, lo que no deja espacio para la gran cantidad de trabajadores supuestamente necesarios para empujar semejante peso. Segundo, la caja permanece sin terminar, lo que demuestra que el trabajo no se completó en la superficie. En cambio, los constructores transportaban la piedra a estos estrechos túneles para tallarla, refinarla y pulirla. Finalmente, esta caja sugiere que el proyecto fue abandonado abruptamente por alguna razón catastrófica. A algunas cajas les faltan las tapas y una enorme tapa descansa tristemente cerca del túnel de entrada. Claramente, estas cajas fueron abandonadas en distintas etapas de la construcción. Ahora imagínese ese entorno de trabajo, túneles angostos, algunos con menos de 30 centímetros de altura libre. Los trabajadores dan forma al duro granito con sierras y cinceles, generando densas nubes de polvo atrapadas bajo tierra con una ventilación casi nula. El polvo habría llenado el aire. Sin embargo, se supone que aquí es donde los antiguos egipcios lograron la asombrosa precisión que se observa en las cajas Apis. ¿Cómo manejamos granito como este hoy en día? Los métodos modernos se basan en explosivos para extraer enormes bloques que luego se levantan de canteras escarpadas con maquinaria pesada y se cortan con enormes sierras hidráulicas. Incluso con la tecnología actual, la mayoría de la gente evita trabajar con bloques tan grandes. Es simplemente demasiado difícil y requiere demasiado trabajo. Las teorías más extendidas atribuyen a los egipcios la habilidad con herramientas manuales. Pero incluso hoy, cortar, perforar y dar forma a una caja como esta sería un desafío enorme. Para replicar estas cajas hoy en día, los expertos necesitarían una gran cantidad de mano de obra y maquinaria avanzada. Utilizando herramientas modernas, taladros mecánicos, sierras e instrumentos de tallado de precisión, el proceso comenzaría extrayendo un solo bloque enorme del este de Egipto, transportándolo a Saqqara,
ahuecándolo con máquinas, manteniendo una geometría precisa con herramientas de medición avanzadas, cortando tapas del mismo bloque, puliendo cada superficie y, finalmente, trasladándolo bajo tierra. Lograr todo esto hace miles de años usando solo la fuerza muscular humana es asombroso. Los ingenieros modernos incluso sugieren que manipular un bloque de este tamaño sería prácticamente imposible. Por lo tanto, optarían por construir una caja con 6 piezas de granito más pequeñas en lugar de un solo monolito. Con solo observar las cajas de Serapum, su lógica evidente exige una fuerza que va más allá de la mera fuerza humana. Ahuecar estos bloques gigantes habría requerido no solo un enorme esfuerzo manual, sino también técnicas avanzadas de corte de piedra que siguen siendo un desafío incluso hoy en día. El grosor uniforme de las paredes resulta igualmente desconcertante, dejando a los arqueólogos e historiadores sin explicaciones satisfactorias. El exterior liso y pulido de las cajas ya es extraordinario, pero el interior es aún más impresionante. Perfectamente reflectante, conserva un brillo similar al del cristal sin necesidad de ningún tipo de pulido moderno. Estas cajas siguen asombrando tanto a expertos como a aficionados. Los investigadores señalan que los canteros de aquella época probablemente no utilizaban técnicas abrasivas. En cambio, es posible que emplearan una solución química para lograr el acabado reflectante. Los residuos endurecidos encontrados en la base de algunas tapas sugieren que se utilizó una fórmula que se ha perdido. A pesar de los evidentes daños y las tapas destruidas por antiguos saqueadores, el interior revela la extraordinaria perfección de la caja Capium, nivelada, lisa y pulida. Es evidente que los artesanos no descuidaron los interiores. Sin embargo, todo este esfuerzo se destinó simplemente al albergar toros momificados. Observar la precisión física, la geometría impecable y la ausencia de fracturas en la piedra lleva a cuestionar las explicaciones tradicionales. Utilizar herramientas de piedra para ahuecar el interior habría agrietado el granito. Y cincelar cantidades tan enormes a mano habría llevado un tiempo increíblemente largo. Si aceptamos las teorías arqueológicas convencionales, debemos creer que una civilización antigua, sin maquinaria ni tecnología moderna, extrajo enormes bloques de granito del este de Egipto y Asuán, los levantó de las canteras de 200 toneladas, los transportó cientos de kilómetros hasta Saqqara y luego los transformó en cajas geométricamente perfectas. Todo con el propósito de enterrar toros apis momificados. ¿Y por qué construir ataúdes tan enormes para toros? ¿Acaso estaban destinados a brindar mayor comodidad a las momias? Las cajas varían en tamaño, pero las más grandes miden más de 2 metros de ancho y 4 metros de largo. Si la comodidad era el objetivo, ¿por qué se encuentran otros toros apis en sarcófagos de madera sencillos no muy lejos del Sapium de Saqqara? Los propios faraones solían ser enterrados en ataúdes estrechos, apenas lo suficientemente grandes para contener sus cuerpos, por lo que la comodidad en el más allá no era una prioridad. Los hechos simplemente no cuadran. Otro enigma es la elección del granito. ¿Por qué no usar piedra caliza, que era la preferida en muchas otras construcciones egipcias? Las cajas de Sarapum estaban enterradas bajo tierra, protegidas de la intemperie, por lo que la piedra caliza habría sido suficiente. La piedra caliza es más blanda, más fácil de moldear, más ligera y abundante en las canteras cercanas. Su uso habría reducido drásticamente la mano de obra en la extracción, el transporte y la construcción. Sin embargo, los egipcios viajaban cientos de kilómetros para obtener granito. Una explicación intrigante proviene del cosmólogo ruso Konstantino Borisov. El granito es ideal para contenedores herméticos. Es denso, no poroso y rico en cristales de cuarzo. Bajo tensión mecánica, el granito puede generar una carga eléctrica.
Borisov especula que estas cajas no eran solo ataúdes, sino que podrían haber funcionado como baterías gigantes. Al ser sometidas a una presión inmensa, podrían producir un voltaje lo suficientemente fuerte como para ionizar el aire, lo que potencialmente haría que brillara. La ausencia de hollín o marcas de quemaduras dentro de los túneles apoya la idea de que no se usaban antorchas de fuego bajo tierra. ¿Podría esto explicar por qué los antiguos constructores hicieron el increíble esfuerzo de transportar enormes bloques de granito a Saqqara, con tapas que pesaban casi 30 toneladas las cajas? Es posible que se concibieran como cámaras de presión para un sofisticado proceso científico. Un boceto del siglo XIX refuerza la idea de Borisov, mostrando montones de piedras colocadas sobre las tapas, aparentemente para aumentar la presión y atrapar lo que hubiera dentro. Si solo se trataba de ataúdes, ¿por qué añadir peso extra? Los toros momificados no iban a moverse de allí. ¿Qué proceso requirió medidas tan extremas? ¿Por qué era necesario aplicar presión adicional en la parte superior de las tapas? Los egiptólogos describen a cientos de artesanos trabajando en túneles oscuros y polvorientos, arrastrando enormes bloques de granito a través de estrechos pasadizos y centrándolos con perfecta precisión, para luego repetir este proceso 23 veces más. La motivación y la determinación requeridas sugieren un propósito que va mucho más allá de un simple cementerio para toros, insinuando algo mucho más profundo y misterioso detrás de las cajas de Serapeum. Así pues, si combinamos los hallazgos de Borisov con las investigaciones de ingenieros como Christopher Dunn, la idea de que las cajas de Serapeum funcionen como baterías gigantes empieza a tener sentido. La exhaustiva investigación de Dunn sugiere que las grandes pirámides de Giza no eran simples monumentos. Eran máquinas de captación de energía diseñadas para generar electricidad para la antigua civilización egipcia. Esta perspectiva plantea, naturalmente, la cuestión de si las ideas de Graham Hancock sobre los arquitectos prehistóricos podrían ser, en realidad, más plausibles que las explicaciones arqueológicas convencionales. Las teorías de Hancock son controvertidas, ya que proponen la existencia de una civilización tecnológicamente avanzada que existió antes de la historia escrita y que fue destruida por un cataclismo. Él cita textos culturales y religiosos de todo el mundo, muchos de los cuales insinúan un gran diluvio. ¿Y si este diluvio arrasó con una civilización mucho más avanzada que la egipcia, dejando tras de sí vestigios de tecnología que civilizaciones posteriores, que trabajaban con herramientas de cobre y cinceles, solo pudieron comprender parcialmente? ¿Y si los humanos hubieran alcanzado un nivel de dominio tecnológico para luego verse obligados a empezar de nuevo? ¿Podría nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas y las estructuras megalíticas estar nublada por una verdad mucho mayor e inimaginable? Que los humanos ya habían estado aquí antes con máquinas, energía y tecnología. Para el público, la idea de una civilización avanzada perdida puede sonar descabellada. Pero consideremos lo siguiente. ¿Son realmente más creíbles las explicaciones convencionales que se basan en cinceles raspando granito para producir cajas herméticas y geométricamente perfectas? Los arqueólogos aún no han explicado de manera convincente las inconsistencias y las lagunas lógicas, y los historiadores modernos a menudo encuentran que las teorías convencionales son insuficientes al contrastarlas con el razonamiento práctico. Esto nos lleva a una idea interesante. Tal vez los antiguos egipcios no construyeron las cajas de Serapeum, las heredaron, al igual que nosotros heredamos las estructuras antiguas hoy en día. Puede que no comprendieran el propósito de estas cámaras, por lo que las usaron para albergar toros apis momificados. Los toscos grabados en algunas cajas respaldan esta idea. La maestría artesanal de las cajas supera con creces la habilidad que se aprecia en las inscripciones superficiales. Es evidente que la construcción magistral y las tallas amateur no pertenecen a la misma civilización.
Los arqueólogos convencionales insisten en que la misma cultura capaz de ejecutar una geometría tan precisa en granito duro carecía, de alguna manera, de precisión en el tallado. Las pocas cajas con inscripciones son, en el mejor de los casos, simples arañazos, mientras que otras conservan una superficie perfectamente lisa, como un espejo. Datar estas cajas basándose en los jeroglíficos rudimentarios es claramente erróneo. Es probable que estuvieran destinadas a algo mucho más grandioso que simples entierros de toros. Quizás se trataba de una compleja manipulación de energía o de un proceso científico que la humanidad aún no ha redescubierto. Los escépticos rechazan las teorías de Hancock, señalando que no hay evidencia de maquinaria ni tecnología avanzada en estas antiguas estructuras. Afirman que los canteros egipcios alcanzaron esta habilidad mediante la paciencia, la práctica y el conocimiento transmitido de generación en generación. Sin embargo, la capacidad física humana tiene límites. Incluso con una dedicación increíble, mover y dar forma a enormes bloques de granito con dimensiones perfectas resulta poco creíble. Descubrimientos similares en todo Egipto ponen en entredicho la idea de que solo artesanos con herramientas de cobre pudieran haber producido estas maravillas arquitectónicas. Cada vez parece más probable que las cajas de Zapalla, al igual que otras maravillas megalíticas, insinúen conocimientos y tecnología que los antiguos humanos perdieron hace mucho tiempo. Otros yacimientos arqueológicos presentan cajas de granito similares con una precisión geométrica impecable, algo que dista mucho de ser fácil de lograr. También se especula sobre el uso de taladros con punta de diamante y maquinaria pesada avanzada en la construcción de las cajas de Serapeum y otras antiguas estructuras megalíticas. Pero, ¿existe alguna prueba? Algunos creen que sí. Un ejemplo sorprendente es una caja de granito similar expuesta en el Museo de El Cairo, que presenta un único corte irregular en la piedra. A primera vista, parece un proyecto abandonado por un error, pero al examinar el ángulo y la profundidad del corte, se revela una sorprendente realidad sobre sus creadores. Un corte así solo pudo haber sido producido por algo que cortara el granito a una velocidad altísima. ¿Cómo podría un cincel tallar tan profundamente en granito duro sin la fuerza de un martillo, que habría agrietado y destrozado la piedra por completo? Ahora bien, observemos las marcas de sierra visibles en otras cajas de granito dentro del Museo de El Cairo. Se parecen mucho a las marcas dejadas por sierras de cinta modernas. De hecho, sugieren una velocidad de corte aún más eficiente que la que logramos hoy en día. ¿Podrían estas marcas indicar una tecnología de corte mecánico similar a las modernas máquinas de corte de granito equipadas con hojas recubiertas de diamante? La idea de que tal tecnología existiera en la antigüedad resulta descabellada, pero ¿acaso la explicación alternativa del lento cincelado del cobre y el hierro resulta más convincente? Además están los orificios perfectamente circulares encontrados en diversos artefactos de granito en todo Egipto. ¿Cómo los explican los arqueólogos convencionales? El diámetro y la profundidad uniformes de estos agujeros requerirían un dispositivo de perforación de alta velocidad con una punta de diamante. Otro ejemplo es un artefacto cilíndrico de granito descubierto cerca de la Gran Pirámide, grabado con una espiral continua, muy parecida a la de un disco de vinilo. ¿Cómo se pudo producir tal espiral sin una rotación rápida? La idea de que la civilización egipcia simplemente descubrió y reutilizó las cajas de Serapeum resulta cada vez más plausible, sobre todo si se compara con los toscos grabados encontrados en cajas que, por lo demás, presentan una arquitectura perfecta. Parece que la pieza que falta podría ser una tecnología perdida, borrada por un gran diluvio u otro evento catastrófico, a la espera de ser redescubierta. Tal descubrimiento podría explicar no solo el origen y la finalidad de las cajas de granito Serapeum,
sino también la precisión y la magnificencia de otras estructuras megalíticas alrededor del mundo. Por ahora, los misterios que rodean a las cajas de granito Serapeum siguen sin resolverse. Su precisión, la elección de los materiales, el transporte y la colocación desafían cualquier explicación clara. ¿Por qué arrastraron estas cajas hasta las profundidades de un laberinto subterráneo? ¿Por qué usar un material tan implacable? ¿Cómo lograron aplanar las paredes interiores con una precisión de hasta 1/11 del grosor de un cabello humano? ¿Cómo trasladaron estos enormes pesos cientos de kilómetros desde canteras lejanas? ¿Cómo los transportaban a través de túneles estrechos sin espacio para los trabajadores? ¿De dónde provenía tal precisión matemática? ¿Y por qué los interiores estaban pulidos hasta alcanzar un acabado similar al cristal, si solo estaban destinados a albergar momias de toros? Sin embargo, si estas cajas fueron construidas por una civilización prehistórica tecnológicamente avanzada y desaparecida hace mucho tiempo, surgen nuevas preguntas. ¿Cómo lograron introducir maquinaria en túneles tan estrechos? ¿Qué métodos utilizaron para colocar estas colosales cajas en su sitio? A menudo se proponen teorías que involucran dioses, extraterrestres o gigantes, pero cada una tiene sus propios elementos inverosímiles. La civilización moderna aún espera una explicación racional y sin pruebas sólidas, lo único que podemos hacer es llegar a conclusiones personales, eligiendo las que parezcan más razonables, si es que eso es posible.